Continuamos con el estudio del triángulo rectángulo, que nos va a permitir entonces dentro de poco saber cómo calcular las componentes rectangulares de un vector. Vamos a construir un triángulo rectángulo para recordar lo visto en el video anterior. Entonces aquí tengo el triángulo rectángulo. Vamos a llamar este lado A, lado B, lado C, ángulo alfa. Recordemos que para este triángulo rectángulo definimos tres razones trigonométricas. Aquí vamos a hablar en relación al ángulo alfa. Nos vamos a olvidar del ángulo de acá que llamamos beta. Vamos a enfocarnos solo en el ángulo alfa por el momento. Alfa, seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que es C. Coseno de alfa, tal como lo vimos en el video anterior, es cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es C, y la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vemos entonces nuestras tres razones trigonométricas. Como se darán cuenta, son tres igualdades donde hay tres incógnitas en cada una, hay tres variables. Es decir, que si yo quiero resolver cualquiera de estas igualdades, necesariamente tengo que conocer dos elementos. Como se ven aquí, el alfa es un ángulo que no conozco, este es un lado que no conozco, y lo mismo C. Para cada una de ellas tengo tres incógnitas. Pero ¿cómo es que vamos a trabajar con estos elementos en un triángulo rectángulo? Vamos a hacer un ejemplo que nos permite ir relacionando cada uno de estos elementos con valores conocidos, lo que nos llevará luego a poder trabajar con las componentes rectangulares de un vector. Entonces, tomemos otro triángulo para hacer un ejemplo. Un ejemplo que nos permita hacer uso de estas razones trigonométricas. Tomemos este triángulo. Supongamos que este lado mide 3 unidades, que este mide 4 unidades mejor, y que este mide 5. Aquí está mi triángulo, un ángulo alfa. No marquemos beta por ahora, enfoquémonos en alfa. Obsérvese que en este triángulo conozco tres lados, los dos catetos y su hipotenusa. Con esos elementos voy a calcular las tres razones trigonométricas que ya sabemos cómo calcular. Entonces, empecemos con seno de alfa. Seno alfa será igual a 3 dividido 5, que es la hipotenusa. Si yo hago esta división, el resultado va a ser 0.6. Entonces ya puedo decir, el seno de alfa en este triángulo es 0,6. Miremos el coseno de alfa. Coseno de alfa será 4, que es el cateto adyacente, dividido 5, que es la hipotenusa. Cuando haga la división, eso me da 0,8. Entonces ya puedo decir que el coseno de alfa en este triángulo es 0,8. Miremos la tangente de alfa. La tangente es 3, que es el cateto opuesto, sobre 4, que es el cateto adyacente. Al hacer la división me da 0.75. Bien, ya tenemos entonces el valor de seno, coseno y tangente. Pero ¿para qué nos van a servir esos datos? Pues muy fácil. Con esos datos voy a calcular el ángulo alfa. Ese ángulo que es desconocido me interesa conocerlo. Entonces vamos a hallar ese seno alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar cualquiera de estas tres razones trigonométricas. La que yo escoja está bien. Cualquiera de las tres me sirve. Entonces voy a coger seno alfa. Con ella voy a encontrar el valor de alfa.
Entonces encuentro el valor de alfa con seno de alfa, y seno de alfa sabemos que me dio 0.6. Recuerdo nuevamente, yo pude haber escogido el coseno igual a 0,8 o quizás coger tangente igual a 0,75, pero decidí escoger alfa. Eso no es problema con cualquiera de las que yo quiera trabajar. Entonces es como despejar alfa de esta expresión, pero el despeje aquí es de la siguiente manera por tratarse de una razón trigonométrica. Simplemente tengo que decir que alfa es igual al seno inverso, esto se lee así, seno inverso, abro paréntesis, de 0.6. Así es que se despeja alfa en una razón trigonométrica. Seno alfa es igual al seno inverso, esta expresión se lee seno inverso. Bien, para esto vamos a necesitar de una calculadora científica que me ayude a calcular este valor, y cuando yo encuentre en la calculadora voy a obtener que me da 36.87 grados. ¿Ven? Ya hemos encontrado el valor de alfa. Para eso me sirvió saber que el seno de alfa es 0,6. El valor del ángulo es 36,87. Esta expresión que tengo acá pude haberla escrito de la siguiente manera. En vez de escribir seno a la menos 1, pude haber escrito arco seno de 0.6 igual a 36.87. Es cuestión de forma de escribir. Se puede escribir en esta forma. Esto, seno a la menos 1, es lo mismo que decir arco seno de 0,6. Ahora bien, si he utilizado coseno, entonces diré aquí coseno a la menos 1 de 0,8. Y si he utilizado tangente, diré tangente a la menos 1 de 0,75. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto en calculadora? Yo quiero encontrar este valor en la calculadora. Pues bien, tomamos la calculadora científica y aplico la tecla Shift. Luego me voy a la tecla seno. Inmediatamente que apliquen la tecla seno les va a salir en la pantalla seno a la menos 1 y van a escribir entre el paréntesis 0,6, aplican el igual, inmediatamente les aparece 36.87 grados. Como ven, es muy simple emplear las razones trigonométricas en este caso para hallar el valor del ángulo alfa. Ahora bien, ¿cómo puedo hallar beta? Porque beta es un ángulo que también me interesa conocer. Entonces, para hallar beta, simplemente vamos a usar lo que ya conocemos. Si yo sé que alfa más beta es igual a 90, esto lo vimos en el video anterior, alfa más beta es igual a 90, pues bien, simplemente beta será igual a 90 menos alfa. Y como ya conozco alfa, entonces simplemente es 90 menos 36,87 y esto me dará 53.13 grados. Este es el valor de beta que queríamos encontrar. Beta también lo puedo hallar con un procedimiento similar, así como encontré alfa. Lo puedo hacer lo mismo, solo que si ya conozco alfa, pues simplemente por una resta encuentro el valor de beta sin más problema. Vamos a tomar otro triángulo para seguir analizando cómo trabajar con este tipo de triángulos y sus elementos. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo acá. Aquí tenemos el triángulo. Aquí vamos a dibujar su ángulo recto. Digamos que este triángulo mide
4 unidades por este lado y por acá digamos que mide 7 unidades, no importa cuánto le coloquemos. Aquí es un ángulo alfa y entonces vamos a mirar, vamos a hallar el valor del ángulo alfa. Vamos a encontrar el valor del ángulo alfa. Esa es la pregunta que nos piden. Y entonces vamos a mirar qué podemos hacer. Analicemos qué hay acá en este triángulo. Vemos que nos dan dos catetos, el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Y aquí no hay hipotenusa, no sabemos cuánto vale esa hipotenusa. Pero entonces, ¿qué podemos hacer si la pregunta que nos están haciendo es ¿cuánto vale el ángulo alfa? Pues bien, no hay problema con eso. Vamos a hacer uso de lo que ya conocemos. Entonces, en primer lugar, vamos a copiar las razones trigonométricas para alfa. Empecemos con ese paso. Vamos a copiar las razones trigonométricas para alfa. ¿A qué es igual seno alfa? Seno alfa es igual a el cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, llamémosla C. Vamos a marcar aquí la hipotenusa con C. Y tenemos aquí mi primera razón trigonométrica. Bueno, vamos con la otra. Coseno de alfa es igual a 7 sobre la hipotenusa. Aquí ya tenemos la segunda razón trigonométrica tal como lo aprendimos. Y la tercera razón trigonométrica, que es tangente alfa, será 4, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Observemos entonces las tres razones trigonométricas. Pero ¿cuál es la pregunta en mi problema? Hallar el ángulo alfa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miremos a ver. Analicemos cada una de ellas. ¿Qué podemos encontrar allí? A ver, alfa es algo que no conozco. Coloquémosle aquí un pequeño símbolo de incógnita porque no la conozco. Igual a 4 sobre C. Pero C tampoco la conozco. Entonces quiere decir que en esta ecuación hay dos incógnitas. ¿Ven? Alfa no la conozco y la hipotenusa tampoco la conozco. Entonces aquí descartamos esta. Parece que no me sirve porque hay dos incógnitas. No puedo hacer nada con ella. Miremos la segunda igualdad. Alfa no la conozco. C no la conozco. Ocurre lo mismo que en la anterior. Pues tampoco me sirve. Miremos la tercera. La incógnita está acá, que es alfa. Tengo este cateto y tengo este cateto. Esta sí me va a servir para algo. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Tengo una sola que se llama alfa. Pues bien, entonces tomemos esa tangente de alfa porque ya sé que me sirve para algo. Tangente alfa es 4 sobre 7. Vamos a hacer esa división de 4 sobre 7. A ver qué me da. Esto me da, cuando haga la división me da 0.57. Vamos a trabajar con 3 cifras decimales para que me quede más preciso. Tangente alfa es 0,571. Escribámosla acá que nos quede más directa. Tangente alfa es 0.571. ¿Ven qué fácil? Pero no hemos terminado el problema, no hemos resuelto porque nos piden es hallar alfa. Pues bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a despejar alfa de acá. Y decimos que entonces alfa es igual a la tangente inversa de 0,571. Ok, perfecto. Allí está, entonces alfa será igual a eso. Entonces ahora simplemente escoger mi calculadora científica
y hacer estos pasos. Recordemos que hay que aplicar la tecla Shift, luego la tecla tangente, luego incluyo este número dentro de un paréntesis y le doy igual y me va a aparecer que alfa, vamos a anotarlo acá, alfa, vamos a mirar a ver a qué es igual. Eso me va a dar 29.74 grados. Hemos encontrado el valor del ángulo alfa. Alfa tiene un valor de 29.74. Hemos resuelto nuestro ejercicio. No necesitamos ni coseno ni seno, pero sí pudimos hacerlo con alfa. Ese es el análisis que debemos aprender a hacer cuando tengamos problemas de este tipo. Entonces, saber relacionar bien cada una de las incógnitas que me piden y que me dan. Mire que no necesitamos hallar la hipotenusa para nada. No necesitamos ese valor. Vamos ahora a analizar otros aspectos. Si yo tengo, por ejemplo, el valor de la razón trigonométrica, supongamos esto. Vamos a decir que me dan el seno de alfa, me dicen que es igual a 0.25. Obsérvese que me están dando el valor de la razón trigonométrica seno. Me dicen seno de alfa vale 0.25. Entonces, si a mí me dan el valor de la razón, como ocurre en este caso, con esto puedo hallar el valor de alfa. Si yo conozco el valor de la razón, puedo encontrar el valor del ángulo alfa. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dicen que seno de alfa es 0.25. Entonces, puedo encontrar el valor del ángulo de la siguiente manera. Alfa es igual al seno inverso de 0.25. Como ya lo vimos, voy a la calculadora y tal como lo indicamos, seguimos los pasos para encontrar el ángulo. Y ese ángulo me da 14.47 grados. Esto es la forma de encontrar el ángulo alfa. Si a mí me dan, por ejemplo, el valor de la razón trigonométrica. Si, por ejemplo, me dicen el coseno de alfa es 0.36, pues entonces lo que debo encontrar es el valor de el ángulo alfa. Y entonces será muy simple decir que alfa en este caso es igual al coseno inverso de 0.36. Entonces voy a mi calculadora y con la ayuda de las teclas auxiliares Shift y coseno, entonces voy a encontrar el valor del ángulo alfa. En la calculadora entonces encuentro que es 68.89 grados. Entonces mire qué fácil es el manejo de estas expresiones con la ayuda de la calculadora. Vuelvo y repito, si me dan el valor de la razón trigonométrica, entonces yo puedo encontrar el ángulo del cual se está hablando. Hay que tener en cuenta, antes de continuar, que la calculadora trabaja con tres sistemas que se llama D, G y R. Este se llama D gradianes y radianes.
en la calculadora la van a encontrar como DEG o simplemente la D. Lo van a encontrar como GRA o simplemente la G. Y lo van a encontrar como radianes o simplemente la R. Para lo que estamos haciendo en este momento, siempre tenemos que tener la calculadora en este sistema. Siempre la tendremos en este sistema por el momento. Cuando ya estemos en otro tema de física estaremos hablando de este sistema, pero por ahora nuestra calculadora debe estar en DEG, de gradianes. Entonces mucho cuidado cuando queremos hallar el ángulo alfa, cuando nos dan el valor de la razón trigonométrica. Por otro lado, podemos tener también lo siguiente. Supongamos que a mí me dicen que alfa vale 48 grados. Supongamos que me dicen, oiga, el ángulo alfa vale 48 grados. Entonces aquí lo que me están dando es el ángulo y lo que me piden encontrar es el valor de la razón trigonométrica. Me dan el ángulo y me piden el valor de la razón trigonométrica. Entonces me dicen, oiga, ¿cuál es el seno de 48 grados? Mire que ya conozco el ángulo, pero necesito el valor de la razón, ese numerito que aparece aquí. Entonces, seno de 48 grados. Para esto voy a usar también la calculadora. Entonces voy a mi calculadora científica y aquí es muy simple. Aprieto el botón sin y luego aprieto el número 48 y me va a aparecer el valor del seno de 48 grados. Entonces para este caso me dará 0.743. Obsérvese qué simple entonces es trabajar esto con la calculadora. Entonces el ejercicio anterior me dan la razón trigonométrica para encontrar el ángulo. Aquí me dan el ángulo para encontrar la razón trigonométrica. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que me dicen tangente. No, supongamos que vamos a tomar otro ejemplo. Supóngase que tengo alfa igual a 16. Entonces me pueden preguntar, ¿cuál es el seno de 16? ¿Cuál es el coseno de 16? ¿Cuál es la tangente de 16? Muy fácil, entonces tomo mi calculadora y empiezo. Aplico la función seno o la razón seno en mi calculadora, aprieto el número 16, le doy igual y me va a aparecer 0,275. Esto es el seno de 16. Observe, me dan el ángulo alfa y quiero encontrar la razón trigonométrica seno. Me da 0,275. Lo mismo voy a hacer con coseno. ¿A qué es igual coseno de 16 grados? Entonces voy a mi calculadora, aplico la función coseno, aplico 16, doy igual y me da 0,96. Y lo mismo, me dan tangente de 16, quiero saber la tangente de 16, voy a la calculadora, aplico tangente y eso me da un valor de 0,286. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer un último ejemplo para comparar las dos actividades. A ver, supongamos que me dicen tangente de alfa es igual a 1.28. Bueno, ¿qué me estarán pidiendo acá? Si me están dando la razón trigonométrica tangente, me dice tangente de alfa es 1.28. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo alfa. Entonces alfa es igual a la tangente inversa de 1.28. Entonces voy a la calculadora,
aplico Shift tangente, recuerde que así se encuentra el ángulo, y dentro del paréntesis voy a colocar 1.28 y voy a obtener un ángulo de 52 grados, es decir, alfa vale 52 grados. Supongamos ahora que me dicen el seno de 60 grados. ¿Cuál es el seno de 60 grados? Mire que aquí me están dando el valor del ángulo. Lo que me están pidiendo es el valor de la razón trigonométrica. Entonces, aquí es muy simple. Seno de 60 grados, pues simplemente voy a la calculadora, aplico la tecla seno, el número 60 le doy igual y me sale 0.866. Entonces esto debe quedar muy claro de cuando se está trabajando con la razón directa, que es esta, y la razón inversa, que es esta, cuando me dan el valor de la razón. Esta es la razón inversa y esta es la razón directa. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta para nuestro trabajo que vamos a empezar dentro de poco. Bueno, voy a resolver un triángulo final ya para ir concluyendo el estudio del triángulo rectángulo. Vamos a trazar nuestro triángulo. Supongamos este triángulo, vamos a mirar acá, digamos que este ángulo mide 60 grados, perdón, 30 grados mejor, 30 grados, y que este lado mida 8. Entonces, supongamos que este es el lado A y que está la hipotenusa C. Nos piden hallar el valor de A y C. Observe que nos piden calcular cuánto vale este cateto y cuánto mide la hipotenusa. Obsérvese muy bien que nos están dando solo dos valores: el cateto adyacente, que vale 8, y el ángulo, que mide 30 grados. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a escribir las razones trigonométricas para este ángulo de 30 grados. Las razones trigonométricas bien sabemos que son el seno de alfa, pero alfa lo conocemos, entonces seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa. Hemos escrito el valor del seno de 30 igual a A sobre C. Esta es la primera razón trigonométrica que la venimos estudiando ya hace rato. Vamos a escribir el coseno de 30. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y finalmente tangente de 30 es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Obsérvese las tres razones trigonométricas que tenemos. Con ellas tenemos que hallar lo que me piden, que es el valor de A y el valor de C. ¿Cómo lo vamos a hallar? A ver, miremos la primera razón trigonométrica. Aquí dice, seno de 30 es A sobre C. Obsérvese que aquí hay una incógnita y aquí hay otra incógnita. Esto no nos va a servir de mucho porque hay dos incógnitas. Y miremos esta. Coseno de 30 es 8 sobre C. Aquí veo que hay una incógnita, una sola, es decir que esta me va a servir para hallar el valor de C. Y observemos la última. Tangente de 30 es A sobre 8. No conozco A,
pero es una sola incógnita. Observe que esta me va a servir para hallar el valor de A. Entonces procedamos. Nos vamos a olvidar de seno porque no nos va a servir de mucho, pero vamos a trabajar con coseno. Entonces vamos a tomar coseno de 30 es igual a 8 sobre el valor de C, que no lo conozco. Precisamente ese es el que quiero encontrar. Pero entonces, ¿qué hago con este coseno de 30? Pues es muy fácil. Tomo mi calculadora y voy y encuentro cuánto vale el coseno de 30. Recordemos que en el video hemos analizado que con la calculadora yo puedo obtener el valor del coseno de 30, que es la razón directa. Entonces voy simplemente a la calculadora y aplico la tecla coseno y el número 30 doy igual y me va a aparecer el valor 0.866. O sea que el coseno de 30 vale 0.866 y esto es igual a 8 sobre C. Miren que la única incógnita pendiente es esta C. Implica eso que la voy a despejar. Entonces, esto que está acá dividiendo, lo voy a pasar acá a multiplicar. Y me quedaría así. 0.866 por C igual a 8. ¿Listo? Primer paso de mi despeje. La C que está dividiendo la subí aquí a multiplicar y me quedó 0.866 por C. Pero como necesito es despejar la C, este numerito que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar que C es igual a este 8 dividido 0.866. Y basta con hacer esa división para encontrar el valor pedido. Y el valor pedido entonces va a ser 9.23. Este es el valor del lado C o la hipotenusa, que es acá C. Bueno, mire qué fácil encontrar el valor de la hipotenusa. Nos queda por hallar el lado A, el cateto A. Para eso voy a usar la tangente. Mire que la tangente tiene como única incógnita la A. Entonces tomemos esa tangente, vamos a tomarla a este lado. Y digo, tangente de 30 grados es igual al lado A sobre 8. Pero, ¿qué es esto? Tangente de 30. Puede ser muy fácil. Tomo mi calculadora y aplico la tecla tangente, el número 30, y encuentro que eso es 0,57. Y esto será igual a A sobre 8. Pero como necesito despejar A, entonces este 8 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y me va a quedar 0.577 por 8. Y eso será el valor de A. Cuando yo haga esta multiplicación, entonces voy a encontrar el valor de A y podré decir que A es igual a 4.61. Entonces mire qué fácil hemos encontrado esos dos datos desconocidos del triángulo, donde solo nos daban un cateto y nos daban el ángulo. Entonces esta es la forma de trabajar con triángulos, rectángulos, y estos son los conceptos que emplearemos para poder trabajar
con las componentes rectangulares de un vector.